Profe, Profe, no se le escucha. tiene el audio apagado, profe, o sea, el micrófono. Ah, perfecto, soy un capo importante. Bien, entonces, disculpe, las contraindicaciones, estaba diciendo que la falta de comprensión o colaboración, sobre todo de entendimiento, es una de las cuestiones más importantes, más allá de los factores fisiopatológicos, en el cual las presiones positivas puedan generar de alguna manera una rehusación de patologías de base, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque justamente si nosotros no comprendemos o no entendemos cómo se realiza la maniobra, no se coordina, ¿sí?, tiempo y expiración a partir de de un aviso de inicio de la maniobra, eso puede dar resultados sesgados, es decir, resultados alterados que no indican la verdadera o los valores de una espirometría. Por eso, lo que se hace cuando se va a hacer una espirometría es entrenar a los pacientes en la técnica, ¿sí? Es decir, entrenarlo para que sepan, ¿sí?, en qué momento deben sacar el aire, ¿sí?, cómo tienen que sacar el aire, hasta cuándo tienen que sacar el aire, qué cosas tienen que hacer y qué cosas no deben hacer durante, antes y después de la maniobra, porque todas esas cuestiones pueden generar, y obviamente, como dije anteriormente, valores sesgados. Entonces, por ahí es más importante, ¿sí?, la comprensión y el entendimiento, y cualquier persona que tenga alteración en esa comprensión o entendimiento va a tener una contraindicación, aquellos pacientes que tienen problemas psiquiátricos, ¿sí?, en los niños, ¿sí? Entonces hay que tratar de tener otras técnicas de medición, excepto la espirometría, ya que involucra, insisto, una adecuada coordinación en la técnica, ¿sí? Por eso, las espirometrías generalmente se practica, se entrena al paciente en la técnica de expiración para tratar de evitar errores y sobre todo de mejorar la performance, ¿sí? Y que eso me dé algunos valores lo más cercano a los valores reales, ¿sí? Eso también indica que las espirometrías se realizan en número de 3 o 4 veces, ¿sí?, hasta que el paciente aprenda la técnica adecuadamente. Muy bien, los criterios de aceptabilidad, ¿sí? Tenemos que hablar de cómo tiene que ser el inicio de la maniobra, duración de la expiración, o sea, duración de la prueba propiamente dicha, ¿sí?, y la finalización de las maniobras. Entonces, estos criterios de aceptabilidad son importantes que ustedes los sepan, ¿sí?, nombrar sobre todo, porque insisto, nosotros como kinesiólogos, nosotros no hacemos la maniobra, ¿sí? O sea, no hacemos la parte técnica, ¿sí?, como tampoco hacemos una placa de radiografía y como tampoco sacamos sangre, pero que tenemos que tener ciertos conocimientos porque eso va a indicar hacer las preguntas adecuadas a nuestros pacientes que necesitan una espirometría justamente. Entonces, el inicio de la maniobra, fíjense que dice inicio rápido, tiene que ser menor menos del 10% de la capacidad vital o menor de 100 mililitros, ¿sí? Esto que dice acá, menor del 10% de la capacidad vital o menor de 100 mililitros, hace referencia a que cuando nosotros, la fuga que hay al inicio de la maniobra tiene que ser menos del 10%, ¿sí? Eso se llama aire extrapolado, ¿sí?, o ventilación extrapolada. Es decir, nosotros cuando pedimos al paciente que haga una inspiración máxima, ¿sí?, y a partir de esa inspiración máxima, trate de sacar con la mayor potencia lo que sería la expiración, ¿sí? Lo que se pierde en el inicio de la maniobra por fuga, ¿sí?, o lo que se llama aire extrapolado, ¿sí?, debería ser menor del 10% de la capacidad vital o menor de 100 mililitros, ¿sí? Generalmente las boquillas, a partir del cual se realiza las espirometrías, va cuantificando, ¿sí?, es decir, las diferencias de volumen al inicio de la maniobra,
a medida que se hace 1, 2 o 3 o 4 espirometrías. Es decir, muy difícil que una persona vaya y le hagan una sola espirometría. Generalmente se hacen 2 o 3 para ver si realmente la fuga que hay al inicio es menor del 10% de la capacidad vital o menos de 100 mililitros. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte de inicio de la maniobra? ¿Cuál sería la fuga, profe? ¿Cuál sería, o sea, cómo se perdería ese, ese volumen? La fuga sería que nosotros vamos, te pongo, a ver, en términos vulgares, porque de otra forma no lo podría explicar. Si vos vas a inflar un globo, ¿sí? Un globo, y vos haces demasiada fuerza en las partes expiratorias, se entiende que vos inflás el globo con tu expiración. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, con tu volumen expiratorio. Pero si vos, cuando vas a soplar para inflar el globo, la mitad, ¿sí? O más del 10% va afuera y no dentro del globo, claramente el volumen dentro del globo va a ser menor. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí, sí. Entonces, lo que se busca como criterio para que una espirometría sea aceptable es que, si bien el inicio tiene que ser súbito, tiene que ser rápido, tratar de que haya el menor porcentaje de fuga, es decir, que la mayor cantidad de aire que uno saca se dirija a la boquilla y no que salga por la boquilla fuera, ¿sí?, del conducto que tiene que registrar cuánto volumen de aire salió, ¿sí? Y el registro, o sea, el registro de eso se hace porque justamente cuando nosotros iniciamos la maniobra hay una curva, ¿se entiende eso? Entonces, claramente, si yo hago una maniobra, 2 maniobras, 3 maniobras, y veo que la curva, ¿sí?, al inicio va teniendo diferentes morfologías, yo entiendo que quizás la primera espirometría o la segunda, ¿sí?, hizo más fuga al inicio de la maniobra con respecto a la otra. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es importante, nada más que nosotros lo tengamos en cuenta, porque también existen algunos ejercicios ventilatorios con la parte de globo, con tresor, de entrenamiento de fuerza expiratoria, ¿sí?, que usan unos dispositivos expiratorios y justamente es lo mismo, justamente para que sea aceptable la fuerza en los músculos expiratorios, para que sea aceptable la maniobra, hay que tratar de que sea menor el contenido de fuga y que el mayor volumen pase por el conducto que me ofrece cierta resistencia, o que en este caso, como una espirometría, me registra cuánto aire estoy sacando. Bueno, nosotros tenemos que expirar durante, ¿sí?, 6 segundos aproximadamente, ¿sí? Algunas bibliografías indican más de 6 segundos, pero en realidad tengo que hacer una expiración que dure aproximadamente 6 segundos, que en realidad es un tiempo necesario para que todo el volumen expiratorio pueda salir, ¿sí? Es decir, ¿ustedes recuerdan cómo estaba dividido por fisiología, que es algo que tenemos que repasar, dicho sea de paso? Por fisiología, ¿ustedes recuerdan en cuántos segmentos estaba dividida la expiración de acuerdo a, diríamos, las zonas en las que salían el volumen expirado? ¿Recuerdan eso? Ahí yo puse un cuadrito justamente. ¿Alguien recuerda? O le voy a hacer la pregunta de otra manera para que por ahí, si lo recuerdan, en 3, a ver, ¿te acordás cuál eran, Gustavo? A ver, lo puede decir cualquiera, pero a ver, ¿te acuerdas cuáles eran esas 3 segmentos de la expiración? Cualquiera, digo Gustavo, puede ser cualquiera. ¿Puede decir nomás, profe? Bueno, perfecto. Porque no contestó nadie. El del espacio muerto, perfecto, muy bien, Sol. ¿Qué otra más? Espacio muerto anatómico, estaba perfecto. El de intercambio, ¿sí? Y lo que sería la mitad y mitad, ¿sí? Está perfecto, muy bien, muy, pero muy bien. Entonces, justamente, perfecto, muy bien, muy bien.
nosotros hablamos de esta justamente duración de 6 o más de 6 segundos, porque es el tiempo que se necesita para que salga la primera etapa de la expiración que correspondía al espacio muerto, ¿sí? La segunda etapa correspondía a la zona de transición, ¿sí? Y la última etapa que correspondía al aire alveolar, ¿sí? A la zona de intercambio gaseoso. Entonces, por eso este es un tiempo indispensable para, de alguna forma, registrar el volumen que viene, no solamente de las vías de conducción, sino del mismo parénquima pulmonar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y cuando la maniobra, ¿sí? Es decir, cuando el volumen expiratorio, ¿sí? Cae por debajo de 25 mililitros, ¿sí? Cuando cae por debajo de 25 mililitros, se considera, ¿sí? Que ya hay una finalización de la maniobra. Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, ¿sí? Son de alguna forma los elementos que me indican qué tan aceptable puede ser una espirometría, ¿sí? Si nosotros sabemos que la espirometría necesita de estos tres elementos, está más que claro, ¿sí? Porque es importante las contraindicaciones, ya que hay pacientes que durante el esfuerzo pueden generar ángulo, pueden generar obviamente digamos, reagudizar su neumotórax, ¿sí? Generando obviamente una atelectasia y una reducción brusca del volumen, ¿sí? Acentuar una hemorragia, o lo que sería peor, ¿sí? Una hemorragia tanto aórtica torácica como cerebral. Y en el menor de los casos, de una manera menos grave, pero no menos importante, alteraciones, ¿sí? A nivel ocular, cuando hay problemas en esa zona. Entonces, por eso, ¿sí? Teniendo en cuenta las contraindicaciones y la aceptabilidad, sabemos que hay pacientes que podrían realizar una espirometría y hay pacientes que claramente no la van a poder realizar. Para poder llegar a la finalización, ¿sí? Y mantenernos en 6 segundos, claramente nuestros músculos expiratorios, ¿sí? Deben estar en condiciones. Si estamos en un paciente sedado, estamos en un paciente que está saliendo de ¿cómo se dice?, de un destete, o a punto de una extubación, sus músculos están totalmente de baja calidad desde el punto de vista de la contracción muscular, entonces no le vamos a pedir a este tipo de paciente que me haga una maniobra expiratoria. Claramente no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, ahora van a pasar unas 2 o 3 semanas de recuperación de los que están terminando su etapa de coronavirus, ¿sí? Aquellos que han tenido como se dice, una neumonía que lo ha, diríamos, aguda, que ha tenido un síndrome respiratorio agudo y que se han recuperado, que son los pacientes que necesitan, ¿sí? En un par de semanas, ver, ¿sí? Sus volúmenes pulmonares, o sea, revisar sus volúmenes pulmonares, para ver si que después coronavirus han tenido o tienen algún tipo de limitación ventilatoria. No es el caso de Dybala, por ejemplo, como jugador de fútbol, que durante su coronavirus estaba jugando al fútbol como si nada, ¿sí? Sino estamos hablando de aquellos pacientes que han tenido la infección y que esa infección le ha llevado, ¿sí? A tener una inestabilidad hemodinámica importante. Bueno, dentro de la reproductibilidad, ¿sí? Tenemos criterios de aceptabilidad, y claramente va a ser pregunta de examen, criterios de, ¿cómo se dice?, de reproductibilidad. Primero que nada, para que sean, o sea, tiene que haber de alguna manera maniobras. Acá ponemos 3 maniobras, que es la CEPAR, que es de alguna forma una de las revistas más importantes, de las asociaciones más importantes española de guías respiratorias. Yo después le voy a ir subiendo información sobre esas cuestiones. En el caso de la CEPAR, nos indica que hay que hacer por lo menos 3 maniobras, ¿sí? Para que la espirometría sea reproducible. Es decir, ¿para qué hacemos 3 maniobras? ¿Sí? En realidad para que se mejore la técnica, ¿sí? La técnica espirométrica. Y desde el punto de vista respiratorio, todos los ejercicios desde el punto de vista respiratorio, patrones respiratorios, combinaciones de patrones respiratorios con higiene bronquial, todo debe ser
aprendido, practicado, ¿sí? Ya que los ejercicios respiratorios en los pacientes muchas veces es difícil, ¿sí? La comprensión. Inclusive, si ustedes tuvieron la oportunidad de por ahí dirigir ejercicios de musculación, ¿sí? O ejercicios de flexibilidad en pacientes adultos mayores, la comprensión se ve bastante alterada, entonces eso implica que siempre nosotros tengamos que corregir suplencias, compensaciones a nivel musculoesquelético, y la espirometría, ¿sí? no escapa a esa situación. Entonces, por eso que los criterios de la reproductibilidad me indican que hay que hacer por lo menos 3 maniobras. Y de las 3 maniobras, ¿sí? Se sacan las 2 mejores, ¿sí? Que me indican la capacidad vital forzada, y vemos que la diferencia entre las 2 mejores, ¿sí? No sea, o sea menor de 100 mililitros. ¿Tá? Es decir, de 100 mililitros o menos del 5%. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que yo voy evaluando, ¿sí? Cuál me dio más volumen, ¿sí? Más volumen, ¿sí? Y veo que entre las que me dieron más volumen, ¿sí? Para que sean reproductibles, ¿sí? No haya una gran diferencia, ¿sí? Entre una y otra, ¿sí? De esas 3 curvas, voy a aclarar una cosita acá, de esas 3 curvas, ¿sí? Se elige la que me dio mayor volumen, la que me dio mayor volumen. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué elegimos la que me dio mayor volumen? ¿Alguien lo puede decir? Porque es el mejor parámetro para medir. Porque de alguna manera es realmente la totalidad de volumen expiratorio que puede... O es su mejor capacidad de las 3, digamos. Sí, obviamente. Ahora, elegimos justamente la de mayor volumen, ¿sí? Porque me está indicando que las anteriores, ¿sí? Habían tenido menor volumen, quizás, ¿sí? En un 99%, porque las maniobras o las técnicas de las maniobras no estaban adecuadamente hechas, ¿sí? Por eso acá me dice 3 maniobras, pero algunos consensos me indican, bueno, si vos hiciste 3 maniobras y viste que hay un mayor volumen, ¿sí? ¿Por qué no hacemos una cuarta y comparamos si ya veo que hacemos una cuarta y tiene mayor volumen que esta última nosotros vamos a elegir? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Entonces, quizás las anteriores que me daban menor volumen, o inclusive, vamos a suponer que hacemos una espirometría, me sale un volumen importante, ¿sí? En la primera maniobra y la otra me dan menos volumen. Claramente, si yo tuve un gran volumen registrado por un software, claramente, o sea, no es que yo registro a ojo, sino que es un software, me está indicando que las maniobras que hice después, ¿sí? Evidentemente tienes errores de técnica, ¿sí? De ahí la importancia de realizar un par de maniobras para que haya reproductibilidad, ¿sí? Muy bien. Generalmente en los informes de espirometría, cuando diríamos, nos pasan el informe de espirometría, hay un cuadrito, porque los informes de espirometría, no sé si lo puse acá, sinceramente no lo sé, pero no lo he encontrado en internet, los informes en sí mismos, y en algunos libros trae, pero no lo trae como te trae cuando recibís el resultado de espirometría. Pero tengo una foto que saqué de los pacientes que nosotros atendemos en el Instituto de Cardiología en la parte cardiorrespiratoria, ¿sí? Y te traen un cuadrito, o sea, son, por así decirlo, 6 cuadros, ¿sí? Y en el cuadro superior te traen las 3 maniobras y a veces las 4 maniobras, ¿sí? Y al principio cuando yo miraba decía, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, obviamente que el primer cuadro habla de la reproductibilidad, ¿sí? Que te indica el eje vertical, el eje de la abscisa, y los respectivos volúmenes, volumen.
y te trae de diferentes colores, y abajo te dice, obviamente, primera prueba, segunda prueba, tercera prueba, y algunos cuarta prueba, ¿sí? Para ver las diferencias de cómo fue evolucionando cuando el paciente entendió cómo se hace la técnica, ¿sí? Y le dio el mejor volumen. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de la espirometría? Bueno, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el flujo medio expiratorio. Son los principales indicadores de la espirometría. Es decir, ante una espirometría, ¿sí? Nosotros generalmente miramos, ¿sí? Sobre todo estas dos cuestiones, ¿sí? La capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? La capacidad vital, ¿sí? Como ustedes saben, es la sumatoria de determinados tipos de volúmenes. Y el volumen expiratorio es cuánto, ¿sí? De esta capacidad total sale en el primer segundo, ¿sí? Entonces, acá existe un cociente, ¿sí? Que es el cociente de volumen expiratorio capacidad vital forzada, que se llama índice de Tifenau, ¿sí? Que también es un indicador que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces acá tenemos los volúmenes, ¿sí? Y sobre todo las capacidades. Tenemos la capacidad vital, que corresponde a 4.600 mililitros estándar, ¿sí? Estándar. Solo sabemos que este valor estándar, ¿sí? Tiene que estar por lo menos 500 por arriba y 500 por abajo, depende de la edad, sexo, etcétera, etcétera. O sea, que está sujeto a variaciones con un desvío estándar, vamos a suponer, de 500 a 1 litro por arriba, 500 litros por abajo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Muy bien. La capacidad vital forzada, que es uno de los indicadores espirométricos, cuando la capacidad vital forzada se ve alterada, voy un poquito para atrás, cuando esta capacidad vital, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, de reserva expiratoria y el BT? ¿Sí? Cuando esta capacidad vital se ve afectada es porque el trastorno es restrictivo, ¿sí? Es decir, la alteración de la capacidad vital me va a dar un trastorno de tipo restrictivo. ¿Por qué? Porque el pulmón, ¿sí? No va a poder ocupar toda su reserva inspiratoria, ni tampoco va a poder ocupar su reserva expiratoria, es decir, los valores que se encontraban, ¿sí? Por encima y por debajo del volumen corriente. Entonces, al no poder ocupar eso, el pulmón no se puede distender adecuadamente, ¿sí? Para sacar ese volumen, ¿sí? Aguánteme un segundito. Bueno, entonces, como le iba diciendo, cuando se ve alterada, ¿sí? La capacidad vital forzada, ¿sí? O sea, el volumen total de aire, ¿sí? O el volumen, en realidad no es el volumen total, pues ya sería la capacidad total, ¿sí? Sino que sería todo lo que el volumen que nosotros podemos manejar, tanto de reserva inspiratoria, expiratoria y corriente. Si eso se ve alterado, me está indicando que el parénquima pulmonar, ¿sí? No puede de alguna forma distenderse hacia arriba y hacia abajo en los movimientos de respiración, y eso me indica un patrón restrictivo, ¿sí? Está restringido, ¿sí? El estiramiento del parénquima pulmonar, claramente porque se ven afectados, sobre todo, ¿qué cosa? La elastina y el colágeno del parénquima pulmonar, ¿sí? Y en algunas situaciones, porque hay una deficiencia de surfactante, lo que favorece el desequilibrio entre la tensión superficial y el surfactante justamente. O sea, todo tiende a que el pulmón no se puede estirar. Muy bien. Luego tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que indica que refleja una resistencia de las vías aéreas. Fíjense que
el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, me está indicando resistencia en las vías aéreas, no alteraciones a nivel del parénquima pulmonar. Y se dice que en el primer segundo de la expiración, repito, en el primer segundo de la expiración, o sea, durante la maniobra expiratoria, ¿sí?, debería salir el 80% de la capacidad vital. Entonces, repito, el volumen expiratorio forzado me está indicando qué porcentaje debería salir, ¿sí?, de la capacidad vital en el primer segundo. En condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí?, en el primer segundo debería salir el 80% del aire, ¿sí?, expirado. Entonces, si yo tengo un volumen, ¿sí?, de 4.600, ¿sí?, el 80% de ese 4.600 debería salir en el primer segundo en una persona normal, ¿sí?, una persona normal. Nosotros tenemos un paciente que tiene una alteración a nivel bronquial, como son los pacientes con EPOC, con bronquitis, ¿sí?, un paciente asmático, claramente, ¿sí?, en el primer segundo, en vez de salir el 80%, ¿sí?, de la capacidad vital, va a salir mucho menos, ¿sí? Generalmente, cuando se produce una alteración del volumen expiratorio forzado es porque estamos en presencia, ¿sí?, de una insuficiencia respiratoria de tipo obstructivo, ¿sí?, obstructivo. ¿Esto se entiende? Si hay que repetir, me lo dice. Repita, profe, por favor. Bueno. Muy bien. Entonces, yo tengo que sacar, voy a ir un poquito por acá. Vamos a esto, ¿sí? Fíjense, yo tengo que sacar acá, vamos a poner acá un valor, ¿sí? Vamos a poner acá. Acá supuestamente tiene que haber, ¿sí?, esto sería la capacidad vital, 4.600. Bueno, ustedes me entienden. Es horrible, pero estoy haciendo con una pluma, por eso. 4.600, ¿sí? Yo sé que en el primer segundo me tiene que salir el 80%, ¿sí?, ¿de qué? De 4.600. ¿Cuánto sería el 80% de 4.600? Suponemos, esto es el 100%, vamos a suponer, el 80% sería ¿cuánto? A ver, ¿quién lo hace con la calculadora? ¿Cuánto le da a ustedes? 3.680. Exactamente, entonces, aparentemente, ¿sí? Aparentemente, perfecto, muy bien. Aparentemente, en el primer segundo, yo tendría que sacar 3.000, ¿sí? Vamos a redondear, en 3.700, ¿sí? O lo que sería 3 litros 700 mililitros, ¿sí?, de aire en el primer segundo. ¿Me explico? Eso significa, o a eso hace referencia, cuando nosotros indicamos o decimos lo que tiene que ver con el patrón de tipo obstructivo. En el primer segundo, ¿sí?, tiene que salir el 80% del total de la capacidad vital. Si no sale ese 80%, evidentemente estamos enfrente de un patrón de tipo obstructivo. Es decir, que hay algo, ¿sí?, que ofrece mayor resistencia en las vías aéreas, ¿sí?, que hace que, de alguna manera, el flujo no pueda salir espontáneamente como ¿cómo se dice?, como se realiza en condiciones fisiológicas. Ahora ustedes recordarán, ¿sí?, porque uno me dice, ¿por qué nosotros no tenemos una salida del 100% en el primer segundo?
Porque tenemos lo que se denomina compresión dinámica de las vías aéreas, a partir del cual cuando nosotros generamos una expiración, se produce un cierre parcial, momentáneo de las vías aéreas, ¿sí? Propio de la tracción y de la fuerza de los músculos expiratorios, ¿sí? Que permite que por esa primera etapa no pueda salir bruscamente, ¿sí? Todo el aire. ¿Por qué? Porque eso tenía que ser una fuerza colapsante de los alvéolos. ¿Se acuerdan la compresión dinámica de las vías aéreas que también lo vimos en fisiología? Bueno, por eso nosotros en el primer segundo estándar sacaríamos valores que están entre el 80% y un poquito más inclusive, pero no podemos sacar el 100%, ya que eso generaría una compresión, ¿sí? O sea, el cuerpo está preparado para liberar en el flujo expiratorio, de alguna manera, progresivamente el volumen total de aire, ¿sí? Bueno, con respecto al flujo expiratorio medio, ¿sí? Me está indicando, de alguna forma, entre el 25 y el 75%, es decir, lo que sucede después, no en la primera etapa, el flujo expiratorio medio, me indica alteraciones en las pequeñas vías aéreas, ¿sí? A diferencia del flujo expiratorio en el primer segundo. Pero, este flujo expiratorio forzado, ¿sí? Está sujeto a varias críticas, ¿sí? Desde el punto de vista de la investigación, lo que determina que su uso, por así decirlo, esté entre pinzas, ¿sí? Todavía no hay suficiente evidencia o punto duro para indicar realmente si esto está evaluando, ¿sí? Las pequeñas vías aéreas. Bueno, acá obviamente que hemos puesto una serie de definiciones indispensables para lo que tiene que ver con, ¿cómo se dice?, el entendimiento de la espirometría. Yo remarqué sobre todo el índice de Tifenot, ¿sí? El índice de Tifenot porque el índice de Tifenot también es un indicador importante de las espirometrías, ¿sí? Junto con la capacidad, junto con el volumen expiratorio en el primer segundo, el índice de Tifenot me va a indicar, en realidad, el índice de Tifenot es el que me va a estar indicando si el patrón es obstructivo o no lo es. Es decir, este determinado cociente, ¿sí? El cociente entre la capacidad vital forzada, que sería 4600, y lo que sería el 80% de esa capacidad, que correspondería a 3600, me dijeron ustedes 3680, ese cociente, ¿sí? Me indicaría si realmente estamos en presencia de un patrón obstructivo o si estamos en presencia de un patrón restrictivo, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasaría con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Bueno, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo lo que me estaría indicando en realidad es la gravedad, ¿sí?, de la obstrucción, ¿sí? La gravedad de la obstrucción. Entonces, esto quiero que ustedes, ¿sí?, lo tengan en claro, ¿sí? Lo tengan en claro. Primero que nada, porque eso le voy a preguntar, ¿sí? ¿Quién me indica si una espirometría es patrón obstructivo o restrictivo? ¿Sí? El índice de Tifenot. ¿Qué es el índice de Tifenot? ¿Sí? El cociente entre la salida del aire, ¿sí?, en el primer segundo con la capacidad total. ¿Tá? Ya vamos a ver los valores, ¿sí?, que corresponden al 70% aproximadamente. Si este valor está alterado, o sea, el del índice de Tifenot se encuentra alterado, me va a indicar el patrón obstructivo, ¿sí? El patrón obstructivo me lo indica el índice de Tifenot. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué pasa con el volumen expiratorio en el primer segundo? Bueno, si yo tengo un índice de Tifenot alterado, yo digo, bueno, este patrón es obstructivo. Ahora, de acuerdo a cómo se encuentre, ¿sí?, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, yo voy a decir si tengo un patrón obstructivo grave, moderado o leve, ¿sí? Eso quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Este índice es el que me va a determinar el patrón y el volumen expiratorio forzado me va a ir indicando la gravedad. De acuerdo al tipo de espirometría, ¿sí?, es decir, de acuerdo a, nosotros lo vamos a medir como flujo, ¿sí?,
o lo vamos a medir en volumen sobre tiempo, tenemos otra de las variables que es el flujo expiratorio máximo o pico, ¿sí? El famoso PEF, que solo lo vamos a medir sobre todo en las curvas de flujo, que corresponde obviamente al máximo flujo expiratorio en las, ¿cómo se dice? Curvas de flujo volumen. Bien, cortamos acá y le mando la invitación de vuelta, ¿sí? Profe, ¿Sí? podemos ver ejemplos ahora de... Sí, vamos a seguir con toda esa parte.